La libertad y la comprensión histórica. Los límites de la historia contrafactual. Un ensayo de Víctor Hugo Palacios Cruz. Resumen. El pensamiento de la historia se debate entre los encantos del racionalismo y las fatigas del escepticismo. El determinismo es uno de sus legados. Contra él se erige el contrafactualismo de Niall Ferguson, basado en la teoría científica del caos. La pregunta ¿qué hubiera pasado si? Se ofrece como un método que reivindica la libertad y la contingencia al afirmar la pluralidad de caminos que enfrenta cada acto. Sin embargo, presenta un reparo de apoyarse no en la radicalidad subjetiva de la elección, sino en la complejidad de las sucesiones en cada encrucijada de la vida, semejante a la de los fenómenos físicos. Para Ferguson, el determinismo histórico es inviable por la limitación del cálculo, no por la naturaleza de lo humano. La caos historia supone que la multiplicación del determinismo y una poderosa tentación para una historia más imaginativa que real. Contrafactualismo y determinismo en el marco de la filosofía de la historia. La historia de la filosofía de la historia es el devenir conflictivo de un deseo de saber al que le cuesta circunscribirse, un esfuerzo secular que se debate entre las grandes concepciones holísticas, los metarrelatos y la renuncia absoluta a la inteligibilidad de los sucesos, entre los cantos de sirena y la angustia agnóstica. La conflictividad vinculada a sus raíces ilustradas, en particular al sueño racionalista que asociaba al conocimiento las posibilidades del poder y el cambio, como creía Francis Bacon en el inicio de la modernidad. La prosperidad científica del siglo XIX y sus atrevimientos positivistas cuajaron en la ilusión de una comprensión exhaustiva del obrar humano y de una dirección eficaz de la sociedad. El paradigma epistemológico de estos afanes fue el determinismo histórico en sus diversas formas, el lógico, el biológico y el mecánico. En general, el determinismo es una explicación de los sucesos humanos según leyes intrínsecas a ellos, según una direccionalidad superior o según ambas cosas, lo que redunda en una racionalización de lo pretérito y una previsibilidad del devenir. Es célebre la invocación que hace Kant de un Kepler o un Newton para el conocimiento de la historia. En rigor, este determinismo se remonta al materialismo de Descartes, hijos de esta ilusión y fundadores de conocidas lecturas de la historia universal son, a título de muestra, Condorcet, Smith, Kant, Hegel, Marx, Comte, Mill y Spengler, y más recientemente Francis Fukuyama, con la idea del ascenso global al modelo democrático liberal. Kant es un caso particular, dado que en él la meta de la historia opera más como una idea regulativa que como una certidumbre. En Hegel, por el contrario,
La mínima brizna de azar o sin razón queda instantáneamente subsumida en el itinerario de un espíritu absoluto que lo supera todo sin perder nada, en un titánico intento por diluir lo accidental y lo inexplicable, y con ello el crimen, el dolor y la muerte, y con el secreto empeño de apaciguar la pasión de una incontinente y de paso a sosegar las angustias de un tiempo desgarrado. El correlato práctico de estos procesos intelectuales ha sido, desgraciadamente, la deriva de la ciencia histórica en profecía, en proyecto político, en tecnocratización social y finalmente en la crudeza de los totalitarismos del siglo XX, cuyos rasgos no han desaparecido completamente en la contemporánea sociedad de consumo. Naturalmente, el determinismo despertó a su paso reacciones contrarias apoyadas en fundamentos distintos, como la libertad humana, la reivindicación del azar o la angustia vital. Kierkegaard, Nietzsche y los existencialismos del siglo XX ejemplifican estas respuestas. Es significativo encontrar unas palabras de Dostoyevsky al respecto. Es significativo encontrar unas palabras de Dostoyevsky al respecto. Para los deterministas, todos los actos humanos serán enumerados en algo similar a las tablas logarítmicas. Se realizarán cálculos pormenorizados y predicciones exactas sobre todo el porvenir. Pero resulta que quizás hagamos algo por aburrimiento. Una radicalización desconsolada de la incognoscibilidad de la vida puede registrarse en estas líneas de Thomas Carlyle. La historia en acción no es como la historia escrita. Los hechos reales no están en modo alguno relacionados entre sí de la manera tan simple como están padre e hijo. Cada hecho particular es vástago no de otro, sino de todos los hechos previstos y coetáneos, y se entrelazará a su vez con todos los demás para engendrar otro nuevo. Es un eterno y eternamente operante caos del ser, y este caos es lo que el historiador va a describir y ponderar científicamente. Cabría decir, engarzándolo con un solo hilo de unas pocas medidas de longitud. Antideterminismo que condena al hombre a la imposibilidad de conocer su propia actividad y por ello su propio ser, contra el famoso axioma de Vico, según el cual el conocimiento perfecto solo puede darse en la comprensión de lo producido por el propio sujeto, lo que garantizaba la superioridad de la historia sobre la física. Sin embargo, clarificar suficientemente la tensión determinismo-antideterminismo requeriría una fenomenología de los eventos humanos y en especial del actuar humano. La gran cuestión es cómo acontecen realmente los actos. ¿Es posible identificar con ellos relaciones de causa-efecto que permitan delinear conexiones generalizables? Más aún, ¿es diferente la actividad humana de los procesos del pensamiento y de los fenómenos físicos? Si es así, ¿en qué estriba esa diferencia? ¿Cuál es la relación entre las acciones y el sujeto que las lleva a cabo?
Cuestiones arduas, inagotables, pues aluden a un espacio recóndito, esquivo al análisis que roza los fundamentos del vivir específicamente humano, con la radicalidad del ser personal. La vivencia interna de la libertad, además, es necesariamente difícil de objetivar y categorizar, puesto que discurre en un ensimismamiento inapto para una generalización comparable a la de las otras abstracciones. Su desenvolvimiento público es, por otra parte, insuficiente para esclarecer sus fuentes. La libertad persiste como uno de los grandes misterios de la existencia y del conocimiento. El drama se desata justamente cuando se recuerda que en el hombre la libertad convive con la inclinación poderosa e irresistible, la racionalidad. Los hombres por naturaleza desean saber, insiste Aristóteles, y a esta inalienable expectativa abarca toda realidad y todo tiempo. Nos resistimos tercamente a los grandes misterios. Por otra parte, el espectáculo a menudo siniestro del pasado y el legítimo deseo de un porvenir por defender la libertad frente al determinismo, demostrando la apertura de obrar humano por la pluralidad de posibilidades de una elección, en pocas palabras, contrarrestar los hechizos de la fatalidad. Su inspiración proviene de una pregunta cotidiana: ¿y si hubiera respetado el límite de velocidad o rehusado esa última copa? ¿Y si nunca hubiera conocido a mi mujer o a mi marido? Ocuparnos en imaginar contrafactuales de este tipo, dice Ferguson, forma parte esencial de una manera de aprender, dado que las decisiones sobre el futuro están, por lo general, basadas en una ponderación de las consecuencias potenciales de diversos cursos de acción. Es sensato comparar los resultados de lo que en efecto hicimos en el pasado con los resultados concebibles de lo que podríamos haber hecho. La interrogante diría: la actitud contrafactual tiene por lo visto una relación profunda con lo que podría llamarse el sentimiento de la existencia. La literatura hispanoamericana ofrece hermosos ejemplos al respecto. Uno de ellos es el conocido cuento de Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan. La preocupación por las opciones relegadas revela la marcha opcional de la vida y la característica encrucijada de la libertad, la constante afirmación de un periplo y la negación de los rumbos posibles. Lo que recuerda las palabras de André Gide, citadas por el peruano Julio Ramón Ribeiro, un escritor tan nostálgico como solidario: toda elección es espantosa cuando se piensa en ella. La necesidad de la opción me ha sido siempre intolerable. Escoger me parece no tanto elegir como rechazar aquello que no elijo. Sucintamente, el ejercicio de la elección es la pronunciación de un solo sí entre innumerables noes. En segundo lugar, el atractivo de la suposición contrafactual sugiere cierta mezcla de asombro y melancolía frente a la irreparable pérdida de las pérdida de las posibilidades desechadas, cuya oportunidad es asimismo irrepetible. Es la perplejidad ante el carácter único del instante y de la vida en su conjunto,
que se conjuga con la impresión de la fugacidad del tiempo y la evanescencia de lo humano, que el poeta español Jorge Manrique asoció al sentimiento de la muerte. Unas emotivas palabras de Milán Kundera lo dicen enfáticamente: el hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de comprarla. El hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de comprarla. El hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni de enmendarla en sus vidas posteriores. No existe posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es la mejor, porque no existe comparación alguna. El hombre lo vive todo a la primera y sin preparación, como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. Pero, ¿por qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya su vida misma? Por eso la vida parece un boceto. Lo que solo ocurre una vez es como si no ocurriera nunca. Si el hombre solo puede vivir una vida, es como si no viviera en absoluto. En tercer lugar, mirar contrafactualísticamente el entorno y la interioridad del sujeto ofrece el pavoroso panorama de una red tupida de grandiosas estructuras físicas y espirituales, sostenidas por los delgadísimos hilos del titubeo. Incluso toca la duda, la arbitrariedad y el vacío en la misma raíz del ser, semejante al pánico que provoca mirar dentro del organismo para detectar los débiles contactos que sustentan la permanencia de la vida. Ello suscita una tentación común, la imaginación de una intervención extrínseca que dirige y custodia cada uno de los trances en los que se juega el suceder. No es la necesidad, sino la casualidad la que está llena de encantos, expresa Kundera. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos que defienden este enfoque retrospectivo? Los de Ferguson, al menos, están relacionados con una doctrina científica. La contingencia y el azar propios de los hechos humanos, explica el británico, están presentes aún en el mundo de los fenómenos naturales. El leve desvío de una corriente de aire que ocasiona una tormenta, el goteo de un tejado que inicia un río que atraviesa un continente, etc. Dice la llamada teoría del caos: el mundo es ya lo bastante imprevisible, incluso sin meteoros, como para que la predicción exacta sea claramente posible. Así lo indican, por ejemplo, la visión del tiempo en la teoría de la relatividad de Einstein, la negación del tiempo absoluto y, sobre todo, el llamado principio de incertidumbre postulado por Heisenberg en 1926. Este principio, al demostrar la imposibilidad de predecir con exactitud la posición y la velocidad futuras de una partícula, añadió un decisivo margen de imprevisibilidad y aleatoriedad a los fenómenos naturales, lo que sentenció el declive del determinismo en el mismo seno de la física. Cabría acotar:
Como reseña el uruguayo Carlos Vargas, caos significa anarquía en el uso moderno de ella. Como reseña el uruguayo Carlos Vargas, caos no significa anarquía en el uso moderno que de ella hacen matemáticos, meteorólogos y otros. No significa que no haya leyes en el mundo natural, sino que las leyes son tan complejas y dinámicas que gran parte de lo que ocurre parece aleatorio o caótico y nos resulta prácticamente imposible hacer pronósticos precisos. Para ser exactos, la teoría del caos estudia el comportamiento estocástico, es decir, aparentemente aleatorio, dentro de sistemas deterministas. En otras palabras, comportamientos aparentemente aleatorios resultan no ser totalmente aleatorios, sino simplemente no lineales, con lo cual, pese a que después de todo el universo es teóricamente determinista, todas las apuestas deterministas quedan anuladas. Lo máximo que podemos hacer es asumir probabilidades, porque somos demasiado estúpidos para discernir la pauta. En otras palabras, comportamientos aparentemente aleatorios resultan no ser totalmente aleatorios, sino simplemente no lineales, con lo cual, pese a que después de todo el universo es teóricamente determinista, todas las apuestas deterministas quedan anuladas. Lo máximo que podemos hacer es asumir probabilidades, porque somos demasiado estúpidos para discernir la pauta. En otros casos, como en el de Henry Ashby, en otros casos, como en el de Henry Ashby Turner Jr., se deslindan perfectamente los campos de estudio de manera que el caos matemático opera únicamente como metáfora, dada la obvia imposibilidad de aplicar los métodos científicos al terreno de la historia. Inconvenientes del contrafactualismo. Ferguson observa inconvenientes del contrafactualismo. Ferguson observa la pluralidad de posibilidades presentes en los sucesos físicos, así como en los humanos. Presta atención a unas virtualidades que enriquecen ciertamente la composición de cualquier realidad cósmica o histórica, que revelan la delicada textura de los hechos, la vasta fragilidad red sobre la que se sostiene cada momento y con la que se urde el siguiente, donde una sola puntada, el aleteo de una mariposa, puede decidir la entera figura del tapiz, la formación de un huracán. Esto añade a cada acaecer una dimensión contingente que obliga al historiador, en las célebres palabras de Raymond Aron, a restituir el pasado, la incertidumbre del futuro. En tal sentido, la consideración contrafactual no constituye un simple esparcimiento de la ficción. Ferguson lo indica cuando dice que la inevitabilidad es sólo en retrospectiva y la inevitabilidad del determinismo es explicativa más que predictiva. La libertad de elección, que es entre futuros alternativos,
no es incompatible con la existencia de causas para cada acontecimiento. Sin embargo, la división potencial del tiempo que sostiene la impredictibilidad de lo sucedido recibe de Ferguson la definición científica de caos, con lo cual se equipara, aunque solo sea a título de metáfora, el curso de las opciones no determinadas en el mundo físico con el que toman las opciones no determinadas en el mundo humano. Surge entonces un serio problema. La concatenación de momentos puede ser lineal a pesar del azar en el orden material, pero no necesariamente en el humano. Las acciones y la interioridad humanas no se atienden a las conexiones unívocas. Las acciones y la interioridad humanas no se atienen a las conexiones unívocas. La historia es el reino de lo posible, pero no de las probabilidades en sentido lógico o matemático, por numerosas que éstas puedan ser. Este argumento desdice de la voluntad antideterminista del contrafactualismo, pues el dibujo de las virtualidades impone una seguridad sobre la secuencia de hechos solamente posibles a los que mentalmente se les asigna la irrevocabilidad que solo posee el pasado real. Es como pretender demostrar la indeterminación de la historia por medio de la determinabilidad de las posibilidades no cumplidas, cuyo repliegue se prevé a partir de un punto concreto del cual partió también el curso efectivamente dado. Y si todas las alternativas presentan igual condición para defender la contingencia y la pluralidad de los actos, resulta finalmente que el curso dado sigue un procedimiento análogo al de los cursos no dados, es decir, al de las representaciones mentales. La historia sería una posibilidad imaginable que sí pudo verificarse. Ello implica, en mi opinión, sustituir el determinismo simple, el clásico de los mecanicismos y logicismos, por una caótica, que no es sino determinismo más sofisticado, multiplicado, incluso infinitesimal. Recuérdese las palabras fundamentales de la defensa de este contrafactualismo. Las leyes son tan complejas y dinámicas que gran parte de lo que ocurre parece aleatorio y caótico y resulta imposible hacer pronósticos precisos. La teoría del caos estudia el comportamiento aparentemente aleatorio dentro del sistema deterministas, con lo cual, pese a que, después de todo, el universo es teóricamente determinista, todas las apuestas deterministas quedan anuladas, a lo cual agrega Carlos Vargas: la importancia filosófica de la teoría del caos es la importancia filosófica de la teoría del caos es que reconcilia las ideas de causación y contingencia y, por tanto, libera del mundo sin sentido de algunos idealistas en donde no existen causas ni efectos, y del mundo igualmente sin sentido de los deterministas, en el que solo existe una cadena de causas ordenada y preexistente. A lo que agrega Carlos Vargas: la importancia filosófica de la teoría del caos es que reconcilia las ideas de causación y contingencia y, por tanto, libera del mundo sin sentido
de algunos idealistas en donde no existe causa ni efectos, y del mundo igualmente sin sentido de los deterministas en el que solo existe una cadena de causas ordenada y preexistente. Como se dijo, caos significa resultados imprevisibles aún en el caso de acontecimientos sucesivos que están causalmente encadenados. Este modelo gnoseológico acaricia ilusiones leibnizianas. El caos es relativo, pues las leyes deterministas sobreviven a salvo en la jactancia humana. La diferencia entre lo aleatorio y lo predeterminado es la existente entre las verdades de hecho y las verdades de razón, que en definitiva resulta una simple cuestión de distancia óptica. La divergencia entre la mirada humana, para la cual existe la separación entre ambos tipos de verdades, y la divina, suprema inteligencia, para la cual no hay más que verdades de razón. Las supuestas verdades factuales corresponden a un análisis truncado por las limitaciones de la inteligencia humana. La refutación del determinismo es entonces aplazada pero no resuelta, pues las leyes que permiten calcular los hechos naturales y humanos son trasladadas a una esfera inasequible al poder humano, de la que éste sí capta curiosamente su aspecto determinista general. La historia es previsible, pero no por el hombre. Saltar de la linealidad a la multilinealidad en la causación no mejora precisamente la situación de la libertad. Se ha desterrado el determinismo solo de plano del conocimiento, no de plano de la realidad. Saltar de la linealidad a la multilinealidad en la causación no mejora precisamente la situación de la libertad. Se ha desterrado el determinismo solo de plano del conocimiento, no del plano de la realidad. En consecuencia, ¿son realmente concebibles los resultados de lo que se pudo hacer y no se hizo? ¿Hasta qué punto son interesantes o banales dichas representaciones? No es necesario explicar que este contrafactualismo mantiene obstinadamente el paradigma racionalista de conocimiento. No es necesario explicar que este contrafactualismo mantiene obstinadamente el paradigma racionalista de conocimiento, que estima que el científico es el único saber posible, al extrapolar los corolarios de una teoría de la física al orden de lo humano, cualitativa y no cuantitativamente diferente. Pasando del plano de la realidad histórica al discurso histórico, hay que reconocer que el contrafactualismo comporta para el investigador una fuerte seducción. En concreto, el encadenamiento de los rumbos no seguidos por la materia puede ser en cierta medida calculado, pero el que seguirán los rumbos no tomados por los humanos solamente podría ser imaginado. Incorporar las virtualidades conexas a cada acto impulsa la exploración imaginativa de lo que pudo ser pero no fue, por tanto, de lo irreal.
En la insondable conciencia de los actores serían además indiscernibles las posibilidades reales de las posibilidades únicamente sentidas. Más aún, las posibilidades carecen de entidad real y a veces pertenecen más al narrador que a los personajes vivos. Antes se ha dicho que la historia es el reino de lo posible, pero con la intención de no indicar que la historia real esté constituida de posibilidades, sino que éstas son solamente el trasfondo originario, el marco por el que avanza la libertad de los sujetos, de lo único que realmente constituye la historia, lo efectivamente dado. Y como diría Aristóteles, es responsabilidad del investigador conocer el ser y no la nada. Definitivamente es cierto que en cada punto del camino hay otras posibilidades, pero incierto cuál sea el desarrollo de estas. Hay condicionamientos inmediatos y obvios, pero más allá de ello no se puede ir. Sé que si esta mañana no me hubiera levantado temprano, habría llegado tarde a esta reunión, pero no puedo saber qué habría pasado después. A gran escala, sé que si Inglaterra hubiera emprendido en lugar de España la colonización de Sudamérica, el resultado, nuestro presente, sería distinto, pero no sé exactamente cuál. Al historiador lo orienta esta certeza de la incertidumbre de las cosas humanas, pero también puede caer fascinado por los vacíos que penden de esa condición. Su tarea es comprender lo que ocurrió, no lo que pudo ocurrir. Configurar la sucesión de una posibilidad incumplida puede llevar a la distracción respecto de lo real que se intenta relatar y entender. Semejante ejercicio fantasioso podría adquirir una libertad peligrosa, una veleidad que sólo podría salvarse aferrándose a la necesidad de un proceso irreversible, un enlace estricto entre las situaciones no dadas que complaciera a la mente que los formula. Elevando el contrafactualismo a la segunda potencia, la pregunta sería ahora, ¿qué se habría contado del pasado si no se hubiera pensado que lo virtual es solo una puerta, no una senda trazada ni trazable? De otro modo, daría lugar a itinerarios rígidos, recorridos carentes de otro sustento que no fuera la lógica de los sueños. Dicho con ejemplos, creer que un defecto en la nariz de Cleopatra habría salvado a Roma o que la lucidez de un herrero habría salvado a un imperio en la batalla. En conclusión, el exceso contrafactual podría llevar al texto histórico más allá de la condición literaria, constructiva, que ya tiene por el solo hecho de ser una elaboración escrita. Como sostiene Hayden White, la narración histórica no se restringe a una presentación del pasado, tal como realmente pasó, sino que organiza y dispone los hechos en una estructura semejante a la literatura con el fin de darle una presentación inteligible. Esto es lo que hace la historiografía, según White, un discurso claramente distinto del científico, pero la gran diferencia entre un libro de historia y una novela estriba justamente en la temática, en el hecho de que el mundo que se presenta en el primer caso es concebido como real y en el segundo como ficticio. Es significativa la siguiente anécdota. Cuando un general ruso criticó a Tolstoy
porque no había descrito con fidelidad en su libro La guerra y la paz una célebre batalla entre las tropas napoleónicas y las rusas, el escritor respondió que esa batalla la había relatado deliberadamente, no como fue, sino como debió haber sido. No era, pues, historiador, sino literato, un virtualismo con base en la física. Igualmente, no haría sino alimentar el recelo ante las ínfulas científicas del conocimiento histórico. Y este es el típico rechazo postmoderno a la pretensión de coherencia del relato histórico, que llega a negar a la historiografía base. Y este es el típico rechazo postmoderno a la pretensión de la coherencia del relato histórico, que llega a negar a la historiografía base para una realidad, consolándola con el estatus de la poesía. En un orden más vital, por otro lado, la atención constante a lo no elegido incrementa los sentimientos del error y la culpa, expone incluso a la melancolía y la parálisis, y en la praxis, por ejemplo, en la de la política, somete a una tortura inconjurable, hace presa al alma de los maleficios de la imaginación. Dice Agnes Heller: como hay buenos argumentos para varios cursos de acción, si los hombres rumian todo el tiempo acerca de la viabilidad estratégica o pragmática de un curso de acción frente a otro, continuarán reflexionando ad infinitum. La sabiduría cotidiana de que solo quien nunca actúa jamás cometerá un error es banal pero verdadera. Por último, del estudio de las probables consecuencias de lo eludido en el pasado, poco puede aprenderse sustancialmente con miras a las decisiones del presente y a la configuración de lo venidero, puesto que, como dice Claudio Magris, la vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, aunque deba ser vivida mirando hacia adelante, es decir, hacia algo que no existe. Los acontecimientos pueden parecer, pero jamás repetirse. Por consiguiente, en cada vericueto del acontecer, uno es siempre invariablemente un aprendiz, aunque principalmente el futuro no es un secreto que deba descifrarse, sencillamente carece de existencia. En sus condiciones depende absolutamente de lo que hagamos ahora, y en su conformación real depende por completo de lo que hagamos llegado el momento. Contingencia y casualidad contingencia y causalidad en los hechos humanos. Más interesante y compleja que en lo virtual es la indagación en lo real, particularmente en lo que pueda explicar la aparición de los hechos. No obstante, explorar las causas de lo ocurrido puede ser interminable si se atiene a los pormenores y minucias de que se compone cada lance de la vida. Esas circunstancias que se ramifican a su vez en otras hasta el infinito. Los nexos en la historia son irremediablemente imprecisos, pues gravitan sobre un abismo indiscernible en el que confluyen la libertad de los sujetos, el inabordable espectro de las casualidades y la condición de los nexos en la historia son irremediablemente imprecisos, pues gravitan sobre un abismo indiscernible en el que confluyen la libertad de los sujetos, la inabordable respecto de las casualidades y la condición
no estrictamente individual del actuar. Es preciso seguir ordenadamente. En cuanto a la esfera subjetiva, la contraposición de la libertad lo ha dado el comienzo de la acción. Es preciso seguir ordenadamente. En cuanto a la esfera subjetiva, la contraposición de la libertad a lo dado en el comienzo de la acción genera un sentimiento vivamente explicado por los existencialistas del siglo pasado. La flotación del actuar sobre el vacío, la angustia de la nada. Son famosas las palabras de Sartre en el ser y la nada. Ser es elegirse a sí mismo. Nada le viene, sea desde fuera o sea desde adentro, que pueda recibir o aceptar. Sin ayuda alguna del tipo que sea, está por completo abandonado a la necesidad intolerable de hacerse a sí mismo, hasta el más mínimo detalle. Así, la libertad no es un ser, es el ser del hombre, o sea, su nada. Es la certidumbre de encontrarse arrojado a la libertad, a la existencia desnuda. Es, por supuesto, la zozobra desde la que se decide y la angustia ante las vicisitudes de la acción, que son compensadas por mayor dignidad, que significa para los mortales tener en sus manos, al menos en gran parte, su destino y su identidad. El reverso del temor al futuro es la esperanza. Incluso el error no desmerece la voluntad, más bien enaltece al sujeto que lo admite, pues en ese momento se hace evidente también la discrepancia entre los hechos y las dicciones del mundo, por un lado, y la grandeza de sus ambiciones, por otro. Solo fracasan quienes tienen aspiraciones, y las aspiraciones humanas desbordan siempre todas las posibilidades y todas las realizaciones. Por tanto, no es posible tender cables de hierro entre una acción y otra, confundir causación con contingencia o intentar hacerlas compatibles. Es cuestionable, además, la legitimidad de la causalidad como categoría relevante en el discurso histórico, como creen diversos autores. Dice Kohler: la coherencia histórica no consiste en simple causación, y así la cuestión fundamental de la ciencia, porque algo es o acontece, no se aplica a la historia. La cuestión histórica es cómo aconteció. Cuando en la historia nos ponemos a preguntar por qué abruman tantas causas múltiples de muchos niveles insondables, que la causalidad se deslíe en la incondicionalidad, una condicionalidad que no tiene fin. Marrow agrega: hay que insistir en la dificultad central de que represente la imposibilidad de que nos hayamos de aislar, como no sea con el pensamiento, los elementos o aspectos de la realidad histórica. La noción vulgar de causa solo es utilizable en su sentido estricto cuando mediante la experimentación se puede constituir un sistema cerrado en el que se aísle para comprobar y hacer variar sus efectos, la acción de una causa determinada. La imposición de la causalidad natural en el relato, propia de
la retrospectiva del narrador de forma la imposición de la causalidad natural en el relato propia de las retrospectivas del narrador, deforma los acontecimientos hasta otorgarles apariencia de la necesidad, amable para la razón, pero insoportable en la voluntad de los personajes reales. En el fluir de la actividad humana, ningún desenlace es engendrado lineal o multilinealmente por sus antecedentes. El presente, lo que ahora hago, hablar delante de un público, no es consecuencia del pasado. Lo que previamente hice, viajar desde Perú, aunque sí algo posibilitado por él. De lo contrario, el futuro estaría ya condenado por los actos presentes. Se mira alrededor, se encontrará que todo lo que compone el estado de lo actual está conformado por residuos del pasado, salvo una cosa: la acción, la libertad. Esto es la capacidad innovadora de lo humano que se va abriendo camino. Como enseña Gadamer, la realidad histórica se resiste a esquemas a primera vista inocuos como el de evolución, pues propiamente evolución quiere decir que todo está ya dado, intrincado en el principio, con la consecuencia de que la evolución es sólo manifestación, maduración, como sucede en el desarrollo biológico de los seres vivientes, lo cual significa que evolución tiene siempre un acento naturalista. Como entra en juego la historia, lo decisivo es lo nuevo, no lo ya dado. Si no se da lo nuevo, la innovación, lo imprevisto, no hay historia. El destino significa imprevisibilidad. Es célebre al respecto el tratamiento en Hannah Arendt de la acción como interrupción del decurso natural de los hechos, como auténtica epifanía. Los hombres, dice, están preparados para la tarea paradójica de producir un nuevo origen porque ellos mismos son orígenes nuevos y de ahí iniciadores. La auténtica capacidad para el origen está contenida en la natividad, en el hecho de que los seres humanos aparecen en el mundo en virtud del nacimiento. Por tanto, y a pesar de la coherencia y la unidad necesarias en la redacción de una crónica, traducir los episodios pretéritos en términos de continuum lleva un germen de convicción de una permanencia superpuesta en el tiempo, lo que implica a su vez la certeza de unas hipóstasis de entidades subsistentes que las decisiones de los individuos se limitan a plasmar. La vida humana no es la mera duración de una fijeza, sino que consta irremisiblemente de saltos. De cualquier modo, solo bajo advertencia el espíritu susceptible de patologías del tiempo puede curarse tanto del fatalismo resignado como del ciego optimismo, dos frecuentes formas de despotismo conceptual y dos maneras equivalentes de conculcar la voluntad de las personas, lo cual no comporta, sin embargo, que la contingencia absoluta o el puro azar difuminen el perfil de la historia. Solo hay libertad allí donde se puede indicarse una responsabilidad que implica de alguna manera conexión, correferencia, etc., aunque ésta no puede ser absoluta, por supuesto. En efecto, el espectáculo de la historia
no ofrece una polvareda diseminada, una multitud atomizada e inconexa, sino un devenir sobre el que algunas formas, proyectos, itinerarios, trayectorias son reconocibles. Formas resultantes no preexistentes, trazos no atribuibles únicamente a la pericia del relato. Como sugiere Agnes Heller, la libertad no es la veleidad total, la provisionalidad radical, la carencia de referencia estables, el caos. Esto es precisamente lo que hace de lo acontecido algo entendible y narrable. Finalmente, la interrelacionalidad en que se inscribe la existencia personal acrecienta las dificultades de la presentación virtual de la historia. La libertad no es la inserción rectilínea en el espacio en blanco del entorno. La vida es el entrecruzamiento, obstrucción, alteración, anulación y reforzamiento mutuos de libertades. Explica Arendt que el despliegue de la acción es un inicio siempre individual, pero en su devenir necesariamente interacción. Solo la acción es prerrogativa exclusiva del hombre. Ni una bestia ni un dios son capaces de ella, y solo ésta depende por entero de la constante presencia de los demás. Naturalmente, la comprensión de la radicalidad social de la existencia y el obrar humanos exigiría desarrollos no pertinentes ahora. Conclusiones. ¿Qué enseñanzas para la práctica historiográfica pueden derivarse de estas digresiones? Habría que empezar subrayando el error principal de la historiografía caótica: justificar la libertad representando la apertura inherente a la acción por medio de la cual está la teoría del caos. La caótica aplicada a la historia sería, según Ferguson, el análisis de la bifurcación del tiempo o de las incontables posibilidades que duermen en la libertad cada vez que ella se ejercita, abocándose a un solo sendero y rehusando todos los demás. Pero es este análisis lo que resulta irrealizable. El análisis y su resonancia científica es un acercamiento bastante burdo al corazón misterioso de la vida humana, reacia a la abstracción y a la descomposición en facetas. Ya la sola idea del caos, vocablo que viene del griego apertura, incomoda como una tentativa de dominar la nada, como un esfuerzo de visualizar lo invisible. Sin duda, el silencio es la conclusión de toda sabiduría. Curiosamente, el mismo Ferguson restringe el empleo de la virtualidad en el conocimiento histórico. En la práctica, dice, no tiene realmente sentido hacer la mayor parte de las preguntas contrafactuales posibles, ya que la dicha formulación rinde frutos solo dentro de la consideración de un escenario plausible. Esto es, sobre las alternativas que podemos demostrar sobre la base de la evidencia contemporánea, que en efecto tomaron en consideración los coetáneos. Así, continúa el historiador británico, sustituyendo el enigma del azar por el cálculo de probabilidades, resolvemos el dilema de elegir entre
un solo pasado determinista y el inabordable número infinito de pasados posibles. Pero, reitero, la sola mención del cálculo de probabilidades encierra una intromisión matemática en el lenguaje de la historia, intromisión que, más que permitir que vivamos como los hombres de la época en su contexto fluido y entre sus problemas aún por resolver, cree reemplazar la incertidumbre del protagonista por una confrontación con el infinito que solo ocurre en la mente del historiador y que es decididamente una postulación suya. Las únicas cuestiones operativas son estas: ¿hago o no hago esto? ¿Lo hago de este modo o de otro? Y naturalmente empalman con las inagotables posibilidades del devenir, pero su vivacidad y su sencillez originales se pierden bajo cualquier nomenclatura cientificista. Ni quisiera las decisiones políticas o las ni siquiera las decisiones políticas o las estrategias militares se asemejan a una lúcida partida de ajedrez. Ponerse en el lugar del personaje histórico no es obsequiable. Ponerse en el lugar del personaje histórico no es obsequiarle la previsión de su futuro, pero tampoco, y en fondo es algo parecido, la conciencia de un abanico de futuros posibles que efectivamente desconoce, desterrando de las ecuaciones lineales en el suceder para poner en su lugar ecuaciones complejas imposibles de resolver, pero al fin y al cabo ecuaciones. Para recobrar la libertad y con ella la conciencia y la responsabilidad de obrar, no basta solo con tener que la probabilidad histórica es más complicada que la matemática. Con ello más bien se remoza el viejo positivismo con un maquillaje de sutileza y flexibilidad. Es notoria, de todos modos, la utilidad de lo contrafactual, no tanto como un método en sí mismo, sino como un inciso dentro de la metodología de los historiadores, pues de alguna manera revisar cómo no fue en realidad ayuda a comprender lo que sí fue en realidad. Se trata por consiguiente de una contribución por vía negativa, pero poco más sinceramente. Quizás su omisión en el oficio historiográfico favorezca que su descubrimiento o redescubrimiento haya adquirido de pronto un verdadero furor, no solo en el ámbito académico, sino también en el institucional, el político y el empresarial, como lo demuestran con incontables documentos en Internet de la mano de cualquier buscador donde se registran informes que analizan logros económicos, educativos, etcétera, configurando líneas de sucesos a partir de decisiones no tomadas en el pasado, con miras a mejorar la eficacia de las decisiones futuras. El problema del caos historia aumenta cuando este recurso epistemológico cobra las proporciones de una interpretación de la historia universal. Ferguson sucumbe a ese riesgo. El mundo no está ordenado por la divinidad, dice, ni gobernado por la razón, la lucha de clases o cualquier otra ley determinista. Lo único que podemos decir con certeza es que está condenado a un progresivo desorden.
Lo único que podemos decir con certeza es que está condenado a un progresivo desorden por entropía. Verdaderamente, la única forma de llegar a este juicio panorámico es la misma altura suprahistórica desde la cual se lanzan estas concepciones deterministas que se quieren rechazar. De súbito, la historiografía contrafactual deviene en una filosofía de la historia contrafactual. El término entropía, además, sugiere no sólo el simple desorden, lo imprevisible e indeterminable, sino también una probable medida del desorden. De modo que la postura fergusoniana revela de nuevo su contradicción interna, relacionada con una actitud contra el determinismo que mantiene los conceptos de éste sobre la realidad humana, quedando como una reacción dentro del mismo dominio determinista y no como una respuesta radical que sólo cabría esbozar fuera de este marco conceptual cientificista. Como enseñan los avatares de la ciencia moderna, los misterios y la incertidumbre son ingredientes inextirpables de todas las realidades, incluida la humana, salvo el precio de su distorsión. En cualquier caso, el contrafactualismo es actualmente solo una moda, aunque, como todo pasajero, también algo de lo cual debe tomarse lo mejor. Punto. Fin de este ensayo.